Hola, ¿qué tal? En este video les vamos a mostrar cómo tomamos medidas de la gravedad de nuestra cerveza utilizando diferentes equipos y cómo usamos esas medidas para determinar la cantidad de alcohol en nuestra cerveza. Pero antes de eso, ya saben, suscríbanse a nuestro canal, denle like al video y denle click a la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos en el futuro. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, para empezar, cuando hablamos sobre la gravedad de un líquido o de la cerveza, estamos hablando sobre la densidad de ese líquido. Y en la cerveza estamos interesados en la cantidad de azúcar en ese líquido. Y queremos dos medidas, una antes de fermentar y una después de la fermentación. Así sabemos qué tanta azúcar empezó el mosto y qué tanta azúcar le sobra a la cerveza después de la fermentación. Y con esas dos medidas podemos determinar el nivel de alcohol en nuestra cerveza. Bueno, y ahora como cerveceros caseros tenemos diferentes opciones de diferentes equipos que podemos utilizar para medir la gravedad de nuestra cerveza. El más básico es el hidrómetro, que es básicamente lo metes en el líquido y dependiendo a dónde llega el líquido nos da diferentes medidas o tiene diferentes marcas de diferentes medidas de gravedad. En este caso este es el más básico que puedes comprar y nos da un rango desde 0.99 hasta 1.07. Hay diferentes hidrómetros con diferentes precisiones. En este caso tengo este otro que me gusta utilizarlo para mi gravedad final. Y esto es porque el rango de medidas es mucho más pequeño, eso es más preciso. Este me puede dar medidas de 0.98 y solamente hasta 1.020. Eso es muy bueno para gravedad final. Otro equipo es un refractómetro, que básicamente le pones una o dos gotitas de este lado y dependiendo en cómo pasa la luz a través de ese líquido nos va a dar diferentes medidas de gravedad. Y finalmente tenemos igual un refractómetro, pero este es digital. Simplemente le pones una o dos gotitas, le aplastas el botón y digitalmente nos va a dar la medida. En este caso nos da la medida en grados Plato, que es otra forma de decirnos la densidad de ese líquido. Bueno, y ahora vamos a explicar la escala de grados Plato y cómo vamos a mostrar utilizar estos diferentes equipos. La escala de gravedad Plato mide la cantidad de sólidos disueltos, principalmente azúcares, en el mosto como un porcentaje en peso. Su representación es el símbolo de grado seguido de la letra P. Para su cálculo se parte de una base arbitraria, digamos 100 gramos de líquido. Si queremos una solución de 10 Plato en esos 100 gramos de líquido, necesitamos que 10% o 10 gramos de ese líquido sean de azúcar disuelto en él. Para lograr esto necesitamos que 10 de los 100 gramos iniciales de líquido se retiren. Estos 10 gramos que retiramos serán reemplazados por azúcar, teniendo como resultado una solución de 10 grados P, donde el 90% es líquido y 10% son sólidos disueltos azúcares. El 10% que representan estos sólidos son equivalentes a la cantidad de grados Plato y se pueden escalar de forma lineal. La conversión de grados Plato a gravedad específica es 0.004 por grados Plato más 1. Por ejemplo, 10 grados Plato equivale a 1.04 de gravedad y 3.75 Plato equivale a 1.015 de gravedad. Para nuestro experimento decidimos utilizar dos soluciones, una de 1.04 de gravedad o 10 Plato y una de 1.015 de gravedad o 3.75 Plato. Y con eso empezamos a medir las diferentes cantidades de agua y de azúcar para hacer nuestras dos soluciones, una de 10 grados Plato y la otra de 3.75 grados Plato, y después calentamos el agua para que se disuelva el azúcar. Y después de que se enfríen estas soluciones de azúcar podemos mostrar cómo se pueden medir utilizando los diferentes equipos. Primero empezamos con la solución de 10-15 y el refractómetro digital. Aquí nomás se requiere una gotita de líquido y le aplastamos el botón y nos da la medida de 3.9 grados Plato. Después seguimos con el refractómetro regular, igual nomás se requiere una gotita de líquido. Ahora para el refractómetro regular pueden ver que es mucho más difícil notar exactamente dónde está esa medida, pero más o menos está a 1.015. Ahora seguimos con el hidrómetro, que simplemente lo ponemos en el líquido y lo dejamos flotar. Y para un hidrómetro, la medida de gravedad es el nivel donde llega la parte superior del líquido, en este caso parece que está marcando 1.014. Ahora, en este caso también podemos utilizar un hidrómetro con mejor precisión. En este caso el rango es más pequeño, se pueden ver la medida mucho más fácil y aquí podemos ver que sí está marcando 1.014.
Ahora, una nota de estos hidrómetros es que siempre notan la temperatura en cual están calibrados. En este caso, cada uno marca 60 grados Fahrenheit. Y esto es importante porque la temperatura de nuestro líquido puede cambiar la densidad del líquido. Y esto cambia nuestra medida. Y para esto tenemos unas calculadoras donde simplemente ingresamos nuestras medidas y nuestras temperaturas y nos da nuestro valor real. En este caso, la temperatura de nuestro líquido estaba a 69 grados Fahrenheit y la medida de la gravedad ajustada está en 1.015. Ahora vamos a mostrar las medidas usando la solución de 10.040. En este caso empezamos con el refractómetro digital y en esto nos da una medida de 10.3 grados plato. Ahora seguimos con el refractómetro regular y para esto más o menos está la medida en 10 grados plato. Después utilizamos el hidrómetro y en este caso igual más o menos está marcando la medida de 1.040. Otra cosa que queríamos mostrar es cómo cambian estas medidas utilizando una cerveza que ya se fermentó. En este caso tomé una muestra de una cerveza lager que casi termina de fermentar. Aquí igual vamos a empezar con el refractómetro digital y nos va a dar una medida de más o menos 6.2 grados plato. Después con el refractómetro regular igual nos da una medida que se puede ver que es más o menos en 6 grados plato, pero esto corresponde a una medida de 1.022 de puntos de gravedad. Ahora, si tomamos la medida de esta cerveza utilizando un hidrómetro con más precisión, podemos ver que la gravedad real es 1.014 y esto es porque el alcohol afecta cómo se dobla la luz y afecta la medida de nuestros refractómetros. Entonces podemos decir que para tomar medidas de nuestra gravedad final es mejor utilizar un hidrómetro. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar estas medidas para calcular nuestro ABV. El cálculo del alcohol por volumen, o ABV por sus siglas en inglés, es igual a la gravedad original menos la gravedad final por 131.25, donde OG es la gravedad de origen, que es antes de la fermentación, FG es la gravedad final, después de la fermentación, y ABV es el porcentaje de alcohol en la cerveza. Este método no es el más exacto, pero cubre nuestras necesidades. Y finalmente, para resumir, podemos decir que tenemos diferentes opciones para tomar medidas de gravedad en nuestra cerveza. Y el error más común que he visto es que se nos olvida ajustar esa medida dependiendo en la temperatura de ese líquido. Pero si tomamos una gravedad de origen y una gravedad final, utilizando esas dos medidas y una fórmula, nos puede decir aproximadamente qué es el nivel de alcohol en nuestra cerveza.